Un día como hoy, 7 de marzo, el domingo sangriento, Bloody Sunday, ocurrido el 7 de marzo de 1965 en Selma, Alabama, es uno de los eventos más emblemáticos y trágicos del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Este día, cientos de manifestantes pacíficos, en su mayoría afroamericanos, fueron brutalmente atacados por la policía estatal y locales mientras intentaban marchar desde Selma hasta Montgomery, la capital de Alabama, para exigir el derecho al voto para las personas de color. La violencia desatada contra los manifestantes, transmitida en vivo por televisión y fotografiada por periodistas, conmocionó a la nación y al mundo, acelerando la lucha por los derechos civiles y llevando a la aprobación de la Ley de Derecho al Voto, Voting Rights Act de 1965. Para comprender plenamente la importancia de este evento, es necesario examinar el contexto histórico, los antecedentes de la lucha por los derechos civiles en Selma, los detalles de la marcha y sus consecuencias. Contexto histórico: la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. La década de 1960 fue un periodo de intensa lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. A pesar de la abolición de la esclavitud en 1865 y de la aprobación de la 14ª y 15ª enmiendas a la Constitución, que garantizaban la igualdad de protección ante la ley y el derecho al voto para todos los ciudadanos, los afroamericanos seguían enfrentándose a una discriminación sistemática, especialmente en los estados del sur. Las leyes de Jim Crow, que institucionalizaban la segregación racial, y prácticas como los impuestos electorales, las pruebas de alfabetización y la intimidación violenta, impedían que la mayoría de los afroamericanos ejercieran su derecho al voto. El movimiento por los derechos civiles, liderado por figuras como Martin Luther King Jr., Rosa Parks, John Lewis y muchas otras, buscaba acabar con estas injusticias a través de la resistencia no violenta, protestas pacíficas y acciones legales. Sin embargo, los avances eran lentos y enfrentaban una feroz oposición, especialmente en estados como Alabama, Mississippi y Georgia, donde el racismo estaba profundamente arraigado en las instituciones y la sociedad. Selma, Alabama, un epicentro de la lucha por el derecho al voto. Selma, una ciudad en el condado de Dallas, Alabama, se convirtió en un foco de atención nacional en la lucha por los derechos civiles debido a la extrema discriminación racial que sufría la comunidad afroamericana. A pesar de que los afroamericanos representaban más de la mitad de la población del condado, menos del 1% estaba registrado para votar. Las autoridades locales, encabezadas por el sheriff Jim Clark, utilizaban tácticas intimidatorias y violentas para mantener el control sobre la población negra y evitar que ejercieran sus derechos. En 1965, el Comité Coordinador Estudiantil No Violento, SNCC por sus siglas en inglés, y la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, NAACP, habían estado trabajando en Selma para registrar a votantes afroamericanos. Sin embargo, sus esfuerzos se enfrentaban a una resistencia feroz. Las solicitudes de registro eran rechazadas sistemáticamente y aquellos que intentaban registrarse eran amenazados, golpeados o arrestados. Ante esta situación, Martin Luther King Jr. y la Conferencia Sur de Liderazgo Cristiano, SCLC, decidieron centrar sus esfuerzos en Selma. King creía que una campaña no violenta en Selma, que destacara la brutalidad y la injusticia del sistema, podría galvanizar el apoyo nacional y presionar al gobierno federal para que actuara. La marcha de Selma a Montgomery. La idea de una marcha desde Selma hasta Montgomery, la capital de Alabama, surgió como una forma de llamar la atención sobre la negación del derecho al voto a los afroamericanos. La marcha, de aproximadamente 87 kilómetros, simbolizaba la lucha por la libertad y la igualdad. Sin embargo,
las autoridades locales y estatales, encabezadas por el gobernador George Wallace, se opusieron firmemente a la marcha y prometieron impedirla a toda costa. El 7 de marzo de 1965, alrededor de 600 manifestantes liderados por John Lewis del SNCC y Osea Williams de la SCLC se reunieron en la iglesia bautista Brown Chapel en Selma para comenzar la marcha. Los manifestantes, armados únicamente con su determinación y su compromiso con la no violencia, caminaron en fila ordenada hacia el puente Edmund Pettus que cruza el río Alabama. El domingo sangriento, la brutal represión. Al llegar al puente Edmund Pettus, los manifestantes se encontraron con una fuerza masiva de policías estatales y locales, así como miembros de la milicia estatal. Los agentes armados con porras, gases lacrimógenos y máscaras antigas ordenaron a los manifestantes que se dispersaran. Cuando los manifestantes se negaron a retroceder, los agentes cargaron contra ellos una violencia extrema. Los manifestantes fueron golpeados, pateados y arrastrados por el suelo. Los agentes utilizaron gases lacrimógenos para dispersar a la multitud y los jinetes de la milicia estatal galoparon entre los manifestantes, golpeándolos con látigos y bastones. John Lewis, uno de los líderes de la marcha, sufrió una fractura de cráneo por los golpes de la policía. Muchos otros manifestantes resultaron gravemente heridos. Las imágenes de la violencia transmitidas en vivo por televisión y publicadas en periódicos y revistas conmocionaron a la nación. Millones de personas en todo el país y el mundo vieron cómo ciudadanos pacíficos eran brutalmente atacados por exigir sus derechos más básicos. Estas imágenes despertaron una ola de indignación y solidaridad con el movimiento por los derechos civiles. Reacciones y consecuencias. El domingo sangriento tuvo un impacto inmediato y profundo en la lucha por los derechos civiles. Martin Luther King Jr., que no había participado en la marcha inicial, convocó a una segunda marcha 2 días después, el 9 de marzo. Esta marcha, conocida como Turnaround Tuesday, fue interrumpida por King para evitar otra confrontación violenta, pero sirvió para mantener la presión sobre el gobierno federal. El presidente Lyndon B. Johnson, que había sido reacio a involucrarse directamente en la lucha por los derechos civiles, se vio obligado a actuar. El 15 de marzo, Johnson pronunció un discurso ante el Congreso en el que declaró "We shall overcome", venceremos, una frase emblemática del movimiento por los derechos civiles. Johnson presentó un proyecto de ley para garantizar el derecho al voto para todos los ciudadanos, independientemente de su raza. El 21 de marzo de 1965, una tercera marcha, esta vez protegida por tropas federales y la Guardia Nacional, partió de Selma hacia Montgomery. Miles de personas, incluyendo líderes religiosos, activistas y ciudadanos comunes, se unieron a la marcha. El 25 de marzo, los manifestantes llegaron a Montgomery, donde Martin Luther King Jr. pronunció un discurso histórico en las escaleras del Capitolio del Estado. La ley de derecho al voto de 1965. El domingo sangriento y las marchas de Selma fueron catalizadores clave para la aprobación de la ley de derecho al voto, Voting Rights Act, de 1965. Esta ley, firmada por el presidente Johnson el 6 de agosto de 1965, prohibió las prácticas discriminatorias que impedían a los afroamericanos ejercer su derecho al voto, como los impuestos electorales y las pruebas de alfabetización. Además, la ley estableció la supervisión federal de los procesos electorales en estados y condados con historial de discriminación racial. La ley de derecho al voto fue un logro monumental en la lucha por los derechos civiles y marcó un punto de inflexión en la historia de Estados Unidos. Sin embargo, la lucha por la igualdad racial y la justicia social continuó, y el legado del domingo sangriento sigue siendo relevante hoy en día. Conclusión.
El Domingo Sangriento en Selma, Alabama, fue un momento crucial en la historia de Estados Unidos. Este evento no solo expuso la brutalidad del racismo institucionalizado, sino que también demostró el poder de la resistencia no violenta y la solidaridad en la lucha por la justicia. Las imágenes de la violencia en Selma sacudieron la conciencia de la nación y aceleraron la aprobación de leyes que garantizaron los derechos civiles y políticos de los afroamericanos. El legado de Selma sigue siendo un recordatorio de la importancia de defender los derechos humanos y de luchar contra la injusticia, incluso frente a la adversidad más extrema. Esto es Eureka, un día como hoy, 7 de marzo.